Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poderlos saludar nuevamente, poder ver estas caras alegres, ¿verdad? El día de hoy venimos a gozarnos en el Señor, a dejar todas nuestras cargas. Aprovechemos este momento, hermanos, porque estamos en un lugar especial. Vamos a tener una pequeña lectura bíblica. Les voy a pedir que se pongan de pie y que busquen Salmos 84:10. Cuando lo tengan, pueden dar un fuerte amén. Amén. Algunos sí desayunaron. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Amén, hermanos, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por el privilegio tan grande que nos das de estar aquí nuevamente, Señor. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y tú nos bendices, Señor, de maneras inexplicables. Te pedimos, Padre, que el día de hoy nosotros podamos glorificar y exaltar tu nombre, Señor, a una sola voz y que sea de mucho grado para ti, Señor. Te pedimos que podamos gozarnos en cada uno de los puntos que vamos a tener hoy, Señor. Que podamos, Señor, aprender de tu palabra, Señor. Guía, Señor Jesús, todo este servicio para que sea para exaltarte a ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están acá, Señor, y a los que aún están en camino. Te pido, Padre, que tú los protejas y que los traigas con bendición. También te pido, Padre, por los hermanos que nos ven a través de la transmisión, para que tú toques sus corazones, Padre, para que un día puedan venir a gozarse junto con nosotros, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén, hermanos. Voy a dejar el tiempo a Pastora Marita que trae la alabanza. Amén. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lugar en el que hoy exaltamos y adoramos el nombre del Señor. Si usted quiere permanecer de pie y podemos cantarle al Señor en esta mañana, el gozo que Él ha puesto en nuestras vidas, en la fortaleza que nos renueva cada mañana. Señor,
Eres tú.
Bienvenido Danielito y a tu abuelita también, aunque no está, pero bienvenidos. Qué bueno es poder reunirnos y verles y saludarles también. Saludamos también a quienes nos vean en las redes sociales. Si nos ven en vivo, si nos ven en otro momento, pues bienvenidos. Somos Ministerio Renacer, un lugar de nuevos comienzos. En esta hora yo le invito a que usted pueda cerrar sus ojos y disfrutar
Buenos días, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno verles. Le doy la bienvenida a mi hermana Mildred nuevamente, a Danielito, bienvenidos. También a Joel, a su esposa, a su nena, Dios los bendiga, bienvenidos. Cada uno de ustedes, hermanos, qué bueno verles. Pocas veces meditamos en las bendiciones de Dios, creo yo. Pareciera de repente una exageración decir que somos millonarios, ¿no? Pero ¿qué precio debe tener un brazo, un ojo en nuestras vidas, verdad? Creo yo que eso es muy importante poder meditar. Por favor, pongámonos de pie, hermanos, y quiero que me puedan acompañar en Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Si le tuviera que poner precio en su riñón, en su ojo, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27 al 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. La palabra de Dios dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, la primera pregunta que hace Jesús: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y ustedes, vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Que pregunta, hermano, ¿será que Jesús está siendo claro aquí? Siendo claro, ¿no? Aquí no está hablando por parábolas o algo por el estilo. Jesús está siendo muy claro. Versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu bondad. Gracias porque nos permites reunirnos en esta mañana, Señor, para adorarte, para glorificarte, pero también para escuchar tu palabra, estar atentos a ella, Señor. Dirígenos, Espíritu Santo, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy quisiera hablar, hermanos, este tema como Jesús como Mesías. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero el Evangelio de Marcos, hermanos, es un evangelio muy rápido, diríamos, o un evangelio que va muy al grano. Si usted lee el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo, por ejemplo, o el Evangelio de Juan, tienen más detalles, pero algo que personalmente a mí me gusta del Evangelio de Marcos es de que va al grano, ¿no? Cuenta una, después cuenta otra y se da otra, pero en esta sección, hermanos, del 8:22 al capítulo 10, versículo 52, el ritmo baja ya deliberadamente y es un poco más despacio, porque se va a hablar sobre este tema. Jesús no está ya en constante movimiento,
¿Se acuerdan que Jesús estaba de una aldea, se iba a la barca, pasaba el lago, iba a otra aldea, estaba en un constante movimiento? Ahora, hermanos, ya no está en un movimiento, sino que recorre ahora, o vemos entonces, de que ahora conduce a sus discípulos una frase que se va a ver mucho en la lectura que vamos a observar de ahora en adelante, y es la frase en el camino. Esto es muy, muy importante. En el camino. El viaje entonces a pie sustituye, hermanos, a la barca como aula donde se imparten las lecciones a sus discípulos. Algo maravilloso, hermanos, en la vida de Jesús, entonces, es de que Él les empieza a enseñar a sus discípulos en el camino, en la marcha, caminando con ellos. Y en el camino, hermanos, ahora les empieza a enseñar. A veces, claro, les enseña en la barca, pero ahora es en el camino. Es importante observar, hermanos, de que Jesús enseña a sus discípulos entonces por medio de preguntas. Y este es un método didáctico, diríamos, en lo cual observamos en este contexto. Él empieza, hermanos, a hacer preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? Esa es la primera pregunta que realiza Jesús. Y los discípulos, hermanos, consignan su buena puntuación en las encuestas, ¿no? El hombre de la calle tiene una buena opinión de Jesús. No vemos, hermanos, de que se tenga una mala opinión de Jesús, sino que al contrario, se tiene una buena opinión. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías o alguno otro de los profetas. ¿Quién dice la gente entonces que soy yo? Sus puntos de vista contrarrestan entonces un poco, hermanos, las calumnias de amargos oponentes, y esto es diferente al punto de vista de los oponentes de Jesús, que lo consideraba como un juguete en manos de Belcebú. ¿Se acuerdan? Y esta es la opinión de los religiosos, diríamos, y de los enemigos de Jesús, que dicen entonces de que él, como decía, que él es un juguete en las manos de Belcebú. Las preocupaciones, inclusive, hermanos, de sus parientes, su familia, ¿qué era lo que decía? Está fuera de sí. Que le digan a uno eso, hermanos, está cardíaco, ¿no? Es que usted no está muy bien, ¿verdad? Está fuera de sí. Qué tremendo, ¿no? Qué duro, porque no eran solo sus enemigos, entonces los religiosos, sino que también entonces su familia. Dice, no, es que él está fuera de sí. La mayoría encasillan a Jesús entonces como una figura profética, y eso es como lo encasillan entonces las personas que están afuera. Es interesante porque creen incluso que es Juan el Bautista, que es Elías. En opiniones, recuerdan al lector las exaltadas especulaciones, se acuerdan de Herodes, ¿no? Y diciendo entonces sobre Jesús en el sentido de que era Juan el Bautista. Y Herodes creía de que entonces había resucitado, diríamos, y ahora no era Jesús, sino que era Juan el Bautista. Y claro, algunos dicen que es Elías, o algunos dicen que es algún otro profeta. Entre el pueblo, hermanos, algunos creían que Dios lo enviaba como un mensajero también de catástrofes, otros pensaban que su mensaje era más esperanzador, pero en cualquier caso todos lo veían como un enviado de Dios, lo veían como un profeta, lo veían entonces como un enviado de Dios, como alguien que Dios que lo había enviado. Sin embargo, hermanos, ninguno de estos grupos había dado con la verdad. Jesús no es otro más que la larga línea de mensajeros que Dios ha enviado. Y Jesús entonces ahora sigue sorteando y él sigue preguntando. Ya fue entonces con lo de la gente, pero ahora, hermanos, entonces viene y pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo?
Una cosa es lo que diga la gente, ¿sí? Pero otra cosa es ustedes. ¿Y ustedes quién dicen entonces que soy yo? Interesante, porque hasta ahora los discípulos, hermanos, solo le han llamado maestro. Por ejemplo, en el 4:38, en el 4:41, cuando Jesús calma la tempestad, ellos se hacen la pregunta, ¿se acuerdan? Y dice, ellos preguntan, ¿quién es este hombre? Hasta los mares le obedecen, ¿no? Las tormentas. ¿Quién es este? Pedro se pone como primero de la clase en su respuesta que explica todo lo que han presenciado. Y él dice en el versículo 29, respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Su confesión tiene lugar entonces en el centro mismo, hermanos, del Evangelio. Y este pasaje sirve de bisagra entre la primera mitad del Evangelio, donde el poder de Jesús es muy prominente, y la segunda, en que se destaca también su debilidad. Y vamos a observar, hermanos, también en esta segunda parte del Evangelio de Marcos, la humanidad de Jesús también, que es algo importante en lo cual vamos a resaltar. Esta confesión, hermanos, representa un significativo salto de fe, teniendo en cuenta las expectativas de que aquel momento sobre el Mesías, que era lo que ellos estaban esperando, y no era en un modo alguno evidente que Jesús fuera el Mesías. Algunos habían sido sanados, muchos habían sido alimentados, pero Israel, hermanos, todavía no era libre de la dominación pagana. Recuerden que ellos estaban esperando a alguien que los liberara del yugo romano, y para ellos entonces ese era el Mesías que estaban esperando, alguien que los liberara, entonces alguien que trajera liberación para ellos de la dominación pagana. Pero en el primer siglo, hermanos, la mayoría de los judíos creían que el Mesías sería una figura de realeza, un tipo rey y descendiente del gran, vuelvo a repetirlo, del gran, por ejemplo, rey David, ¿no? Entonces, cuando ellos pensaban en un rey, se les venía a la mente, por ejemplo, el rey David, se les venía a la mente el rey Salomón, y con esa grandeza ellos también esperaban a un rey. No sé si me voy a entender, hermanos. Esa era la imagen que ellos tenían. Ellos esperaban entonces a alguien como David, alguien como Salomón, con esos grandes reinados. Jesús ha estado predicando el reino de Dios, y Pedro hasta ahora, seguro de saber el nombre del rey, dice, tú eres el Mesías. No obstante, ni él ni el resto de los discípulos tienen la más ligera idea de cómo será entronizado o prevalecerá sobre sus enemigos. Si hablamos de un rey, hermanos, vuelvo a repetirlo, se espera alguien como el rey David, con grandeza. La pregunta es entonces, ¿cómo se va a coronar este rey? Como decía, ¿cómo se va a entronizar? Y Jesús, hermanos, a mí esto me llama fuertemente la atención, porque Jesús sí se esfuerza por abrirle los ojos para que vean que Dios va a conseguir estos propósitos, pero de una manera inospechada, o de la cual no se esperaban ellos. Jesús les quiere abrir los ojos, les quiere enseñar. ¿Cómo va a ser? Versículo 31. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo de Hombre, como dice el texto, hermanos, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas. ¿Y ser qué, hermanos? Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto está menos extraño, ¿no? Un rey
que va a ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Esto, hermanos, ellos no lo podían entender. Ellos están esperando, vuelvo a repetirlo, un rey, alguien con la grandeza del rey David, alguien con la grandeza del rey Salomón, cuando el reino se expandió, ¿no? Pero ahora dice, no, va a ser desechado, inclusive va a ser muerto. ¿Se acuerdan, hermanos? Y yo les enseñaba esto hace 8 días del sándwich. Y que vimos hace 8 días, veíamos el jamón o la carne, y se estaba hablando de quién, de la sanidad de quién, de un ciego, el texto dice ahí en Betsaida que trajeron a un ciego. Y aparentemente ahora vemos entonces de que los discípulos están ¿qué? También ciegos, porque no pueden observar, porque no pueden ver lo que Jesús les está enseñando. Jesús es el Mesías esperado que viene de forma más inesperada. Qué extraño este Mesías que va a ser rechazado y que va a morir. El lector, hermanos, sabe que la respuesta de Pedro es correcta por el título de Mesías. Sus palabras parecen ser un avance decisivo y uno dice, wow, el apóstol Pedro aquí tuvo 100 puntos, ¿no? Se le va a poner el sello de excelente, porque dice, wow, Pedro aquí se echó una declaración maravillosa. Finalmente ha comprendido, y el lector espera que los discípulos también hayan comenzado finalmente a sacudirse su persistente letargo o esa ceguera que ellos tienen. Pero el secreto, hermanos, dejará de serlo pronto. Pero Jesús no confirma la confesión de Pedro ni la alaba por su discernimiento, sino que más bien le pide en tono de reprensión que no diga nada a nadie. El versículo 30, hermanos, dice, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Había sacado 100 el apóstol Pedro, ¿no? Pero Jesús no quiere que las incorrectas opiniones de Pedro se extiendan entre las multitudes, cuya capacidad para entender la identidad de Jesús es aún más limitada que la de los discípulos. Lo que sigue a continuación, hermanos, es interesante, porque Jesús reprende a Pedro. Es una de las más tremendas reprensiones, ¿no?, que se encuentran en la Biblia. Quítate de delante de mí, Satanás. Había sacado 100 puntos, ¿no? Pero ahora Jesús le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Ahora, hermanos, Pedro en parte no está mal, diríamos nosotros. ¿Qué es lo que quiere hacer Pedro con Jesús? Que esto no te pase, que no te toque la muerte, ¿no? Que no vayas a sufrir. Pero Jesús le explica que es necesario que el Hijo del Hombre sufra. Y el versículo 31, hermanos, dice, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y le está diciendo, es necesario entonces que yo sufra, y que este anuncio, hermanos, expresado con claridad, lo sumerge de nuevo en el aturdimiento y la perplejidad de diciendo, ¿cómo es que este va a ser rey
pero va a sufrir y va a morir. Jesús no les explica su misión a los discípulos como una mera predicción de los próximos acontecimientos, sino para confirmarles que lo que está a punto de suceder forma parte del plan de Dios, y que el plan de Dios, hermanos, es de que Jesús entonces sufra, que sea rechazado y que vaya a la muerte, pero que también resucite al tercer día. Todo esto era parte del plan de Dios. Los discípulos solo pueden entenderlo cuando se haya producido, puesto que este plan es contrario a todo lo que estaban ellos condicionados a esperar. Ellos no esperaban esto. Majestuosas visiones, hermanos, de gloria llenan sus ojos. El sonido de las jubilosas multitudes les tapan los oídos, de modo que la enseñanza de Jesús sobre el sufrimiento y la muerte les entra por un oído y les sale por el otro. Porque los discípulos, hermanos, estaban esperando entonces un reino terrenal, y por lo tanto, si Jesús iba a ser rey, a Dios les iba a tocar un buen hueso, un buen chapín. Por eso es de que uno está a la derecha y si otro está a la izquierda. Qué privilegio estar a la par del rey, en lugares de privilegio, donde toda la gente nos pueda ver, donde toda la gente probablemente nos pueda entonces aclamar, ¿no? Vernos. Pero ahora dice Jesús que su reinado no es así, que su reinado es para que lo rechacen a Él, de sufrimiento. ¿Cuántos políticos hoy harían algo como eso el día de hoy, no? Se van a meter a política para sufrir. ¿Cuántos estarían dispuestos a soltar todo el dinero que ellos sueltan, no? Creo que las cosas serían muy distintas. Hechos entonces en un lío, hermanos, los discípulos. Pedro demuestra un extraordinario atrevimiento al pretender aclararle a Jesús lo que le es necesario. Pedro le dice a Jesús: no, que no te acontezca eso no te puede suceder. Se lleva a Jesús aparte y lo reprende por estar tan equivocado como para pensar que el Mesías vaya a tener que sufrir alguna vez. Un rey no sufre, mucho menos el Mesías. El Mesías no sufre. Ese tema, hermanos, es muy interesante, ¿no? Va a lanzar una ahí para dejarlos un poco aturdidos. Dios puede sufrir. Se lo dejo ahí. Esta reprensión, hermanos, pone entonces de relieve su ignorancia sobre la naturaleza del mesianismo de Jesús y su profundo ofuscamiento con su enseñanza. Pablo, hermanos, dijo que la palabra de la cruz era algo absolutamente absurdo para los griegos y tropiezo para los judíos, allá en 1 Corintios 1:23. Y Pedro, hermanos, es el primero en tropezar con el agravio que supone la idea de un Mesías sufriente. Pedro está actuando como el ciego de Betsaida, ¿no? Su visión ahora es parcial, como que está viendo las cosas, pero a la vez no. Por eso ese relato es tan maravilloso. Veo como árboles, dice, ¿no? Pero su visión todavía no era clara para el ciego de Betsaida. Sus nociones preconcebidas sobre el Mesías entonces nublan la vista de Pedro, que solo consigue hacer un juicio de las cosas desde una perspectiva humana. Él lo está viendo con sus ojos humanos, con la perspectiva humana. Y el concepto, hermanos, que Pedro tiene del Cristo entonces es demasiado estrecho de miras, demasiado cargado de egoísmos. Piensa que el Cristo instaurará el reino de paz y de justicia
justicia, derrocando a los poderes que tienen el pueblo de Dios bajo el yugo de la opresión. Ellos piensan, hermanos, que Jesús viene a vencer entonces al imperio romano. Ellos están esperando a ese líder, no un líder que vaya a morir y que vaya a sufrir. La lógica de Pedro es que cualquiera que tenga los sorprendentes poderes de Jesús, como calmar el mar, silenciar a los espíritus inmundos, sanar a los enfermos con una sola palabra, un solo toque, alimentar a miles de personas con unas migajas, Pedro dirá: este hombre está destinado a la gloria y a la veneración universal. Si Jesús se hubiera tirado a la presidencia, hermanos, gana con todo lo que hizo, ¿no? Esa era la visión de Pedro. Que este hombre tiene para llevarse la gloria. Solo da gracias y los alimentos se multiplican. ¿Qué político no quisiera hacer eso hoy, no? No gastar tanta plata. Cualquiera, hermanos, que tenga la autoridad celestial entonces para perdonar pecados en la tierra y determinar lo que puede o no hacerse el sábado, no tiene que sufrir en esta tierra. Esa es la visión de Pedro. Y dice: no, es que este hombre no puede sufrir. Jesús no puede sufrir. ¿Cómo puede un Mesías así ser rechazado y convertirse en una víctima de la violencia? Para Pedro, un Mesías sufriente es algo imposible. Es que hablar del Mesías, hermanos, es hablar de gloria, es hablar de un rey, de grandeza. Pero Pedro, hermanos, muestra entonces, por lo tanto, que no ve las cosas como las ve Jesús. Y esto es muy importante. Por eso, hermanos, al final del versículo 33, las palabras de Jesús es: porque no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Ya lo entienden un poquito mejor? No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué le está diciendo Jesús aquí a Pedro? Es que tu visión es distinta a la mía. Yo ya te expliqué: voy a ser rechazado, voy a sufrir, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Pero la visión de Pedro es distinta. Es de un rey glorioso, ¿no? De un rey que no puede sufrir. De un hombre como Jesús que está destinado a la gloria de los hombres. Pero esa no es la visión. Quiere imponer su idea propia de cómo vivir la vocación del Mesías. Mientras que Jesús, hermanos, va en pos de la voluntad de Dios, porque esto es algo interesante. Jesús no está haciendo su propia voluntad, sino que Él está haciendo la voluntad de su Padre. Él está haciendo la voluntad de Dios. Pero Pedro piensa en términos estrictamente humanos. Este conflicto, hermanos, entonces lleva a preguntarse al lector: ¿cómo puede vencerse el escándalo de la cruz y ver una transformadora visión del poder de Dios? Por eso, hermanos, es de que la cruz es un escándalo. Y mayor, hermanos, en la cosmovisión o en la visión judía. Maldito, dice Deuteronomio, todo aquel que muere en la cruz. Ahora, ¿cómo así que un rey va a ir a una cruz? Que va a morir entre dos, ¿qué? Entre dos ladrones. Y que va a morir, hermanos, como un criminal. Ese del rey de los judíos no era una burla. Porque él estaba muriendo, hermanos, como un criminal. Cuando uno sabe, hermanos, de que un criminal de aquellos tremendos no va a la cárcel, uno dice: ¿qué? ¡Qué bueno! ¿No es cierto? Es que la cruz, hermanos, por eso es un escándalo.
Pero el segundo toque de Jesús para sanar esta ceguera comienza con una segunda reprensión. El Señor le da la vuelta, mira a sus discípulos y llama a Satanás a Pedro. ¿Cuántos se hubieran retirado de ahí y decir, no, ya, ¿cómo así está Jesús? Si algunos hermanos solo con una mala mirada, ¿verdad? No, ya no voy a la iglesia porque el hermano tal o la hermana hizo una mala mirada. Ahora si le llaman Satanás, ya de por vida, ¿no? El archienemigo de Jesús se ha mostrado en sus discípulos más destacados. No estamos hablando de cualquier hombre, hermanos. Estamos hablando del apóstol Pedro. ¿De quién? Del líder. Y Jesús le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. Pedro se ha posicionado en contra del plan de Dios y sin saberlo se ha alienado con Satanás, que antes ya había intentado usurpar el espíritu dirigiendo a Jesús por otro camino. En el 1:13, astutamente, hermano, Satanás se sirve de Pedro, un discípulo, para tratar de desviar a Jesús de la muerte, y de otro, también Judas, para llevarlo a él. El Señor nos ayude, mis queridos hermanos, porque si Satanás pudo utilizar, diríamos, de esta manera la vida del apóstol Pedro, cuanto más nuestras propias vidas. El versículo 33, hermanos, dice el texto en el inicio: pero él, volviéndose, y escucha esta frase, vea esta frase, ¿qué es lo que dice la frase, hermanos? Mirando a los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Va a reprender a Pedro. Va a reprender a Pedro, pero ¿a quién está mirando? A los discípulos. Y mirando a los discípulos. Mirando a los discípulos. Cuando reprende a Pedro, puede sugerir que este no está solo en su opinión sobre el sufrimiento de Jesús, solo que él se atreve a expresarlo abiertamente. Los demás pensaban lo mismo. Es que lo que pasa es de que Pedro era un poco más aguantín, ¿verdad? Este era aventado. Lo que pensaba, lo decía. Los demás no. Sí pensaban lo mismo, pero mejor calladitos. Por eso a mí me impresionó esa frase, hermanos, mirando a los discípulos. Va a regañar a Pedro, o a reprender, pero está viendo también a quienes, a los discípulos, para que también ellos escuchen, porque Jesús sabía de que el mismo pensamiento era el de los discípulos. Y con eso voy concluyendo, hermanos, en esta mañana. Por otra parte, es posible que mientras que los demás discípulos habían estado literalmente detrás de su maestro, Pedro se había situado frente a Jesús o junto a él. Como quiera que sea, Jesús lo censura públicamente por intentar bloquear su camino. Esta no será, y esto es interesante, porque esta no será la última vez que se confronta abiertamente a Pedro por algo que hace mal. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo lo tiene que confrontar allá en el capítulo 2 y versículo 11 al 14? Y también confronta a Pedro por su hipocresía. Cuando estaba con los gentiles, ¿qué? Él comía, estaba ahí y todo. Pero cuando llegaban los judíos, ay no, con eso no me junto. Pablo, hermano, lo tiene que reprender. Dice, no seas hipócrita, ¿no? Inclusive con tu hipocresía has arrastrado hasta Bernabé. Y debes de tener cuidado con eso. Tremendo el apóstol Pablo, ¿no? Porque lo tiene que reprender. Y aunque
En teoría, hermanos, Pedro está siguiendo a Jesús. Sus aspiraciones humanas lo llevan, no obstante, a cruzarse en su camino, en su deseo de que éste haga las cosas a su manera. Porque eso es lo que le está diciendo Pedro a Jesús, ¿no? Que las cosas se hagan a hacer a mi manera. Por eso no te acontezca esto. Jesús, hermanos, no eligió a Pedro para que llevara la batuta. Y no puede seguirlo si se pone al frente. Creo que a veces actuamos nosotros así, hermanos. Y nosotros también le queremos decir a Jesús qué es lo que debe de hacer. Y recordemos que ¿quiénes son los discípulos? Nosotros. ¿Y quién es el que manda? El que manda es Jesús. Nosotros jamás le vamos a dar órdenes a Jesús y decirle, esto no te acontezca, ¿no? Nosotros, hermanos, somos sus discípulos. Ha de situarse detrás de su maestro y seguirlo. Es a lo que Jesús lo llamó. El mensaje, hermano, de Marcos es claro. Los discípulos han de hacer algo más que acertar el título de Jesús. Porque es fácil decir, sí, tú eres el Cristo. Pero otra cosa es vivir. Por ahí va el Evangelio de Marcos, mis queridos hermanos. Por eso ahorita íbamos veloz, ahorita va a ser más lento, va a dar más detalles el evangelista, porque se va a tratar de Jesús como el Mesías. Es interesante porque los discípulos, hermanos, no llegan a entender esto hasta que Jesús muere y hasta que resucita, ¿no? Inclusive un discípulo dice, hasta que yo no meta mi dedo, voy a creer. Porque viste, creíste, le dice Jesús. Pero dichosos aquellos que no, sin ver, creen. Nos despedimos de nuestros hermanos y amigos de Facebook. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan una excelente semana.